Muy buenos días a toda la iglesia. Sabe que cuando yo era adolescente tenía un conflicto en mi mente, en mi corazón, y tenía que ver con cómo poder formar una familia feliz y sana. ¿Por qué? Porque venía de familia de padres separados. Mi papá se había separado de mi mamá, se había ido de casa a los 6 años, cuando yo tenía 6 años, y había muchas discusiones, y lo que usted ya sabe y los que no lo saben se están enterando ahora. Pero no solamente en mi casa. Mi abuelo con mi abuela también tenían sus cosas, y creo que mi abuela soportaba muchísimo. Soportaba. Simplemente no se veía ella separada de mi abuelo. Entonces estaba con él y seguía atendiéndolo, más allá de todas las aventuras de mi abuelo. Mi tío era un caso muy particular. Tengo varios tíos, pero un tío era muy particular. Yo iba al lugar donde él trabajaba y hablaba con todo el mundo. Era sociable. Lo veía reírse. Conocía sus dientes, sus muelas. Porque cuando te reís, mostrás la parte de atrás. Y yo le veía a mi tío y decía, mirá cómo disfruta la vida. Pero cuando iba a la casa y estaba con mis primos jugando, siendo chiquitos, jamás lo veía a mi tío sonreír. Nunca. Pero nunca, nunca. Y lo veía muy serio, siempre serio, siempre serio. Entonces estábamos comiendo y él, serio. Hasta que un día me dijeron, anda al lugar donde él trabaja para hacer otra cosa. Y cuando voy me encuentro con mi tío sonriendo, siendo una persona muy sociable, disfrutando la vida, entre comillas, y los chistes y todo. Y yo dije, pero mi tío no es el serio. Este es mi tío el serio, el que no se ríe nunca. Pero fui al lugar de trabajo donde no estaba en la casa, no estaba en la convivencia con su esposa, ni con sus hijos, y era otra persona totalmente diferente. Mis otros tíos a esta altura también se estaban divorciando, y eso es por parte de mi madre. Por parte de mi padre, no soy de casa y tuvo otras mujeres, con las cuales no se volvió a casar porque nunca se divorció de mi mamá hasta hace un tiempito atrás. Pero sí tuvo parejas y tuvo más hijos. Bueno, tuvo una historia así, ¿no? Y la mayoría de mis tíos por parte de padre se divorciaron, sino al poco tiempo, al largo tiempo. Entonces yo cuando fui adolescente, yo no creía mucho en la familia. Realmente no creía en la familia. Creía en la atracción y estar juntos con alguien que te gusta, pero hasta que el amor se muera y hasta ahí nomás. Pero sucedió un hecho, aún siendo creyente, porque cuando me convertí al Evangelio supe que Dios me amaba, me podía salvar, pero en la cuestión de la pareja y la familia y el matrimonio, yo seguía teniendo mi concepto, el concepto de la experiencia que había tenido hasta ese momento. Hasta que un día fui a visitar, siendo un hermano más de la iglesia, a la familia pastoral. Y estuve ahí con Juan Vicente y veía que los hermanos pasaban, y porque pasaban Marisol, Maribel, cada uno la suya, haciendo así cosas, y Elsa hablando con Juan Vicente con Elsa, y yo decía, se puede entonces, realmente, pero fue un momento en que como que abrí los ojos, salí de mi burbuja y dije, se puede. Pero fueron mis primeros tiempos en esta iglesia. Luego empecé a conocer a otros matrimonios de la iglesia. En aquel tiempo eran noviazgos, estoy hablando de hace 23 años. Familias que hoy ya tienen hijos grandes y todo lo demás, pero que son un ejemplo para mí. Fueron un ejemplo en aquel momento y son un ejemplo para mí hoy. Entonces, más allá de todos los que cayeron, cómo han caído los valientes, dijo David en 2 de Samuel, justo el pasaje que hay que leer hoy los que estamos leyendo la Biblia en un año. David endecha a Saúl y Jonatán y en un momento dice esta frase, ¿cómo han caído los valientes? Si uno habla de la muerte literal de ellos en batalla, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cuántos que han sido valientes en el reino de los cielos terminaron cayendo? ¿Cómo han caído los valientes? Y gracias a Dios, porque la obra es de Dios, la iglesia se renueva en número, la gente conoce a Cristo, se va anexando. Pero si yo pregunto, ¿cuánto hacen que están en la iglesia? Levante su mano, a ver. Levante bien la mano, miren a su alrededor. Creo que es el 8% de las personas.
el resto no está con nosotros. Los que han partido con el Señor, bueno, obvio, no están con nosotros porque ya no están más vivos. Pero el resto de las personas, yo me pregunto y digo casi metafóricamente la misma frase que dijo David, ¿cómo han caído los valientes? Aquellos que en algún momento han tenido un encuentro con el Señor, no sé si emocional o simplemente de cognitivo, de conocimiento, de información, se han dado cuenta que esto está bueno, pero no han entregado su vida o su corazón de lleno a Jesús. Y así como fue emocional, duró lo que duró la emoción. Así como cuando alguien se pone de novio con una chica o un chico, que es algo emocional, de atracción física nomás. En cuanto se pierde la atracción del flash, de la foto, y pasa a un momento de convivencia, de mayor resistencia, la relación se rompe, porque él o ella se cansaron. Entonces yo, pensando en esto, para compartir un mensaje con ustedes hoy a la mañana, mi gran pregunta era, ¿cuál es la clave para poder levantar mi vida y mi familia en un ejemplo duradero de convivencia en el propósito de Dios? ¿Cuál es la clave? No quiero ver los puntos malos, no quiero ver cómo destruir mi matrimonio, no quiero ver a ver qué cosas tengo que hacer para destruir, porque ya están ahí al alcance de todos. La falta de la comunicación, el poder simplemente dar rienda suelta a mi mal carácter en la convivencia en casa. Yo no llegué a poder hablar con mi tío, el Callado, porque luego de un cáncer falleció muy rápidamente, pero a mí me hubiese gustado, cuando fui adolescente, preguntarle a mi tío, porque en ese momento siendo niño interpretaba lo que veía, para mí él era Callado, y después digo, no, se sonríe mucho y habla mucho, pero en otro contexto. Entonces le hubiera preguntado, tío, ¿por qué eras tan callado en tu casa? Hasta que me casé. Y creo que ahí lo comprendí. A buen entendedor, pocas palabras. La convivencia es complicada. Y mi tío prefería, creo que en vez de discutir con mi tía, quedarse callado. Y en vez de tener que lidiar con los chicos, no eran creyentes, ellos no eran creyentes. Mi tía tenía sus estampitas por ahí, pero creyentes de la fe en Jesucristo basado en su palabra, no, para nada. Entonces eran muy emocionales. Y cuando tenían momentos de inestabilidad en su carácter, se armaba una y mi tío se callaba. Pero cuando no estaba en el contexto de su casa, cuando no estaba esa imbancable, la expresión, la pasaba muy bien. Y disfrutaba de su relación con su compañero de trabajo y estaba ahí. Y no tenía ningún inconveniente en poder ser él. Ser él. ¿Quién era él? ¿El callado o el sociable? O sea, algo que tenga doble personalidad. Era el sociable. Pero que la convivencia lo mató. Mató su sociabilidad y se quedó callado. Pero te puedo asegurar, venía yo, decía un chiste, algo más, y él se quedaba callado y no hablaba. Digo, ¿puede ser posible? ¿Puede ser que seamos así? Sí, cuando no tenemos algo. Y es lo que quiero hablarle hoy. Los días jueves estamos viendo un estudio, desde hace 2 jueves, sobre el temor de Dios. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 4:10. Vamos a leer una serie de 4 pasajes de la Biblia con respecto a este tema. Mientras busca Deuteronomio 4:10, le voy a decir de memoria el texto que había que estudiar hoy para la escuela dominical de arriba, que es cortito y feliz. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo puedo yo someterme a la otra persona si no tengo temor de Dios? Es muy difícil. Si no tengo temor de Dios, la convivencia en el matrimonio se torna muy falsa, muy hipócrita. Dice así: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, está hablando Moisés, le está diciendo esto al pueblo, el día que ustedes estuvieron delante de Jehová en el monte Horeb, monte Sinaí también, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Digan conmigo, oír, ahora digan aprender. Entonces, oigo y aprendo. Al oír, aprendo, me doy cuenta de ciertas cosas, cómo son, qué cosas tengo que respetar, qué cosas tengo que hacer, qué cosas no tengo que hacer para agradar a Dios, saber que Él es un Dios celoso.
Él es un Dios que no va a tener por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. En base a eso voy a vivir la vida conforme a su voluntad. Hago oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Cuando yo comprendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio, no le voy a dar lugar a ninguna otra cosa que pueda llegar a ser una especie de rata que se mete en mi casa. ¿Alguna vez tuvo una rata en su casa? Les voy a contar una anécdota de hace una semana. Cerca de la parrilla en nuestra casa pusimos la bolsa de alimento para perro y de repente empiezo a ver un montón de caquitas, perdonen, de rata, que para mí eran unas cositas raras, hasta que de repente a la noche voy a hacer algo afuera, no sé si sacar la basura, que prendo la luz y veo ¡pra, pra, pra, pra! Y salen 3 ratas. 3. Las 3 mosqueteras salen. Y yo dije, si le digo a Marisol, no duermo. Me va a hacer guardia hasta que aparezcan muertas. O sea, ¿me entendés, no? Una vez había un sapo y hasta que no salió el sapo, no nos dormimos. 3 de la mañana, pero yo estaba con los ojos así, intentando sacar el sapo abajo del mueble. Entonces yo dije, voy a tener que callarme la boca. Y al otro día le dije a Marisol, ¿viste esas cositas redonditas ahí, medias ahí que parecen? Bueno, son ratas. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, no, hay que cazar las ratas. Yo había visto 3. Y a ella le dije, creo que hay una rata. O si le decía 3, entonces compramos unas tramperas, o sea, que hacen ¡plac! Y la enganchan. Y le pusimos algunas cosas ahí. Y al otro día aparece una, enganchada. Y yo la tocaba como a ver si está viva todavía, ¿viste? Porque te queda mirando así, enganchada, pero te queda mirando así, te mira. Y vos te movés y el ojo se mueve. No. Y yo dije, ¿y la rata esta? Dije yo. Así que bueno, le dije a Marisol, ya agarramos la rata. Y lo que no sabía ella que habían 2 más. Yo le dije, por las dudas voy a dejar un poco más se la voy a hacer corta. La última la agarramos hoy, van 8. No sé dónde. Ya ven los chicos, ¿che, vamos como un asado a casa? No, Rodo, sabe que estoy en ayuno. Sin embargo, y yo le decía a Marisol, ¿y ahora qué? No, y ahora creo que agarramos a la nieta, porque era así chiquita. Y a otros no, agarramos a la abuela, porque era así grandota. Y todos los días saco una rata. Y ya sabes, se necesita un ratonero, me llama, llevámosla. Ay, y yo pensando en esto decía, ¿cómo lo peor que te puede pasar es tener una rata en tu casa? Obvio que no está dentro de casa, está afuera y en la parrilla, allá en el sector de allá, y creo que vienen del vecino, no me voy a echar la culpa a mí, vienen del vecino, porque está abandonada la casa y el vecino, bueno, vienen de allá, porque yo la vi que se iba para allá. Pero así todo hay una rata en mi casa. Y o convivís con la rata o haces algo para que la rata muera. Sería un bajón, ¿no? Están durmiendo así, escuchás un ruidito y tu esposa te dice, ¿qué es eso? Es la rata, dejá, vamos a dormir. O sea, yo he conocido gente que se acostumbró a eso. Sin embargo, no tenemos que permitir que ninguna rata esté en nuestra casa. El Señor quiere que conozcamos su voluntad, que aprendamos sus mandamientos, sobre todo que aprendamos a vivir. ¿Para qué? Para que aprendiendo a vivir podamos aplicar ese conocimiento a nuestra vida, en todas las áreas de la vida. Los que son hijos, a ver, levantemos la mano. Sí, también sos hijo, así que por más que tenés 50, sos hijo, ¿no? Sí, mamá todavía está. ¿Y cuántos somos padres? A ver, levantemos la mano. ¿Cuántos son esposos? Levantamos la mano, ¿no? Sí. Y otra decía, oh. Hay de todo, hay de todo. Pero sin embargo, en todas las áreas de nuestra vida, siendo hijos, padres, esposos, empleados, ¿cuántos son empleados? ¿Cuántos son empleadores? Todos tenemos la responsabilidad de aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 1:29 es el segundo pasaje que quiero compartir con ustedes. Proverbios 1:29 está hablando de los malos. Es la segunda parte del proverbio del capítulo 1 que habla de los malos.
Y una de las cosas que dice, si quiere para que vea el 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron ¿qué? El temor de Jehová. Como para que lo sepa, el temor de Jehová es una combinación de tres cosas. Comprender que el Señor es santo, comprender que el Señor es justo y Él nos va a castigar si hacemos algo malo. Él preparó el infierno para el diablo y sus ángeles, pero desde que el hombre peca y está perdido, también es su destino eterno. Y comprender sobre todo que Él es el soberano y que nada puede escapar a su conocimiento. La combinación de todo eso produce en nosotros, sin miedo, sí. Por algo el apóstol decía, horrenda, que lo saca del Antiguo Testamento, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso el libro de Apocalipsis tiene las copas de la ira, las trompetas de la ira de Dios, los sellos, los 7 sellos, donde todos derraman muerte y destrucción, como el gran juicio de Dios sobre la tierra. Todo eso me hace a mí tener temor de Dios. Y no hacer cosas, desagradar a Dios, ni que su ira caiga sobre mi vida. Pero a su vez, conocer la voluntad de Dios me ayuda a mí a poder saber cómo agradarle. Y cada una de las facetas en nuestra comunicación como matrimonio tiene que ver con eso. ¿Qué le agrada o no a tu esposa? Hijos, ¿qué les gusta a sus padres? Padres, ¿qué les gusta o no les gusta a sus hijos? ¿No te sentís tentado cuando ves que algo no le gusta que le hagas a hacérselo? Simplemente para reírte de que se enoje. Por eso la Biblia dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Entonces es una actitud muy inmadura que si a tu hijo no le gusta que lo cargues con el jopo ese violeta que se puso, o mi pequeño pony, le digo yo cuando te dejan así ¿Y qué hace el padre? Le dice al nene, lo carga. Y dice, no provoquen a ira a sus hijos. Asimismo dice que las esposas estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia a Cristo, que es la cabeza. Y después dice que el marido ame a la mujer como a vaso frágil y como Cristo amó a la iglesia. Y en Pedro dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que un hombre que maltrata a su esposa o no la trata dignamente, sus oraciones tienen un estorbo para que lleguen a la presencia de Dios. Nunca lo hemos pensado eso. La respuesta de por qué no suceden las cosas. ¿Por qué? Por falta de temor de Dios. Ahora, cuando vemos lo que dice la palabra, lo oímos o lo leemos, lo aprendemos, lo practicamos, lo que hacemos es someternos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Proverbios 22, 4, es el tercer texto que quiero compartir con ustedes, de los 4 que voy a compartir. La pregunta, ¿cuántos quieren riquezas? Suena como muy obvio, ¿no? Por ahí alguno dirá, no quiero riquezas, solo manténme del pan necesario, como dice Proverbios también, ¿no? O como dice el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí dice riquezas, dice honra y dice vida. Son el pago, la recompensa o la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Cuando nosotros tememos a Dios, vamos a intentar hacer todo lo posible para agradar a Dios y no desagradarle. A la vez, vamos a hacer todo lo posible para tener en nuestra vida continuamente la posibilidad de hacerle bien al otro. Porque eso es humildad. Humildad es no yo sobreponerme por sobre el otro, sino que el otro pueda crecer a través de mi vida. Que mi esposa pueda ser mejor cada día por mi influencia sobre cada una de las áreas que ella vive. Y que yo pueda hacer un proceso de crecimiento por el apoyo que ella tiene a lo que Dios ha puesto en mí. Pero cuando 3 cosas se meten en nuestra vida, el temor a Jehová comienza a tambalear y a diluirse o simplemente a apagarse. 3 cosas. La primera es la práctica del pecado.
Una cosa es cada tanto pecar ocasionalmente. Una cosa es que en un momento de aprietos, digo que no era la verdad. Y que tu carne estaba débil y que no quisiste y al toque te das cuenta que lo que hiciste estuvo mal. Hay una voz interna que te dice eso no fue verdad. Y si podés rápidamente o a las pocas horas decís, perdón, eso que dije no fue así. Podés pecar ocasionalmente, pero practicar el pecado es tener un estilo de vida mentiroso. Practicar el pecado es tener continuamente la intención de zafar en toda circunstancia de cualquier responsabilidad y entonces no tenés ningún problema en mentir o no decir la verdad, ocultarlo. Los pocos empleadores que hay acá, qué bueno es tener empleados honestos, sinceros, que cuando no le dieron los números o algo pasó, te digan, pasó esto. Que cuando le diste una herramienta y se rompió, no digan, se rompió, sino que digan, creo que la usé mal y se rompió. Y viene después ¿cómo puedo hacer para restituir esto? Porque la verdad que no me lo esperaba. A diferencia de que la persona siente continuamente que te está mintiendo, que está tratando de zafar de la responsabilidad. Qué feo que te sentís cuando pasa eso. Qué mal que se puede sentir una esposa o un esposo, o los padres de sus hijos, que perciben que en el medio hay engaño. Que en la contestación, en el silencio o en lo que viene por delante, hay algo que no cierra. Esa sensación de hay algo que no me cierra. Hay información que no me diste. Tu boca dice algo, pero tu actitud y tu comportamiento está diciendo otro. ¿Qué está pasándote? La respuesta bíblica es, el temor de Dios en tu vida y en mi vida está empezando a tambalear. Se está diluyendo. Porque más que una realidad palpable, una realidad experimentable cada día, lo que es un espejismo en el aire. Es una ilusión óptica. Lo otro que hace diluir el temor de Dios en nuestra vida es la falta de la práctica. ¿En qué cosas sos buena, sos bueno? ¿De qué manera podés bendecir a tus hijos o a tu familia? ¿De qué manera activa, haciendo, podés bendecir el reino de los cielos? ¿Qué dones y talentos Dios te dio? ¿Qué cosas haces que bendicen a los demás? Bueno, la gran pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo seguís practicando? ¿O por alguna razón dejaste de hacer lo bueno que estabas haciendo? Tu vida es como la luz de la aurora que va en aumento o vino en aumento hasta cierto punto. Algunas cuestiones de la vida, de tus propios prejuicios reales, valga la redundancia, encontronazos con alguien, críticas recibidas, y de ahí no seguiste avanzando en el reino de los cielos. Eso puede llegar a ser que nuestro temor a Dios y temor de Dios se diluya. Entonces nuestros valores pasan a ser valores negociables. Ya es de acuerdo a la circunstancia y al momento. Sin embargo, cuando el temor de Dios está en nosotros, renovado, avivado continuamente, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y de ahí no nos movemos, ni a diestra ni a siniestra, porque el que manda es el temor de su palabra. Y lo último que quiero decirles es que lo que aniquila el temor de Dios en nuestra vida, es pasado con la vida de Saúl, es el orgullo. El orgullo que puede ser vestido con diferentes trajes. El orgullo no es solo un monstruo de 3 ojos que se nota a la distancia. El orgullo puede estar vestido con diferentes trajes que no es el orgullo. La prosperidad económica, los avances de tu vida, el simple concepto de los demás sobre tu vida. Un solo lago alcanza para que finalmente el orgullo gane terreno sobre vos. Algunos cuadros puestos. Cuando fuimos a una librería cristiana muy grande, pasamos acá y había solamente un cuadro de reconocimiento por ser los mejores. Una editorial de Estados Unidos le dio ese cuadro de reconocimiento. Y yo agarré y lo miré, lo leí y digo, wow, felicitaciones. Fueron nombrados, sí, pero me dice, entre nosotros, ya lo están viendo todos ustedes, pero dice, entre nosotros tenemos pila de esto. Tenemos pila de estos. Y de hecho me mostró ahí una habitación llena de cuadros, de cosas, todas ahí acomodadas. Pero dicen, solamente hemos decidido hace algunos años
poner el último que nos dieron, y no todos, como si fuera una vitrina de trofeos, porque yo mismo como director, o los mismos empleados de las diferentes áreas de la editorial, y su temor a Dios puede llegar a tambalear, y su funcionamiento y la funcionalidad en la empresa o la editorial puede que simplemente por dejar que el orgullo esté ahí. Entonces, ¿qué hizo? Solamente deja el último. Qué bueno eso, ¿no? Poder poner las cosas en su lugar. Ok, lo conocieron en esto, listo, eso queda en el pasado. Tengo que seguir con la misma actitud servicial. Lo mismo, igual. Tuviste un logro en tu familia, no te agrandes. Las esposas que ganan más que el esposo, no te agrandes. Los esposos que ganan más que la esposa, no te agrandes. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Por qué? Porque el sueldo está para la familia. Cada casa es un mundo. Sin embargo, en el reino de los cielos tenemos un mismo criterio. Y es que todo es para todos. El que lo agarra, lo agarra. Terminamos diciendo, 2 Corintios 7:1, lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esto, 2 Corintios 7:1, la importancia que tiene el perfeccionar nuestra vida en el temor de Dios. Esa será la clave para nuestro crecimiento. Así que, amados, tenemos tales promesas, no de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Entonces, ¿querés perfeccionar tu vida en santidad? No te desenfoques del temor de Dios. Si querés ser mejor cada día basándote en el orgullo, mirá cuánto estoy logrando. No es perfeccionar, es desviarte. Pero cuando te perfeccionás, tu santidad, tu vida, tus logros en Dios, tu crecimiento espiritual en base al temor de Dios, ahí realmente estás firmemente parado en suelo firme. ¿Se entendió la metáfora esa? Firmemente parado en suelo firme. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que a lo largo de su vida generan firmeza en su actitud, pero están sobre un suelo inestable. Por eso los ves avanzando en las áreas de su vida, económicas, y de repente su matrimonio se viene a pique. ¿Por qué? Porque descuidaron su convivencia por descuidar el temor de Dios. Estaban tan embalados en prosperar económicamente que descuidaron la convivencia con sus hijos, con su esposa, y finalmente estaban parados firmes en su actitud, en su capacidad, en un suelo inestable. Y así terminan teniendo ruina. ¿De qué me sirve tener una gran casa si está sobre la arena? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tener una casa linda si aparecen las ratas cada tanto? Disculpe el ejemplo, pero... Si aparece una más, lo publico en Facebook. Y ahí me pone, no, me encanta, Rodo, me encanta, me asombra. Oh. Como sea, que Dios nos ayude a que podamos identificar las ratas de nuestra vida, quitarlas, y que podamos estar fundamentados con una actitud firme, firmemente parados en un suelo firme.